Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en esta hora. Eh, Queremos ser de bendición para todo el pueblo del Señor que está ahí ya en este momento llegando a nuestra transmisión. Eh, que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí, pues, en esta sintonía y en esta enseñanza que queremos compartir y ser de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Eh, Vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle al Señor que nos dé una buena palabra y que sobre todo pues estemos en un tiempo de comunión ahí, todos juntos, juntitos aquí como iglesia del Señor, y que podamos compartir también con aquellas personas que de una o de otra manera están involucrados en el servicio, en la obra de Dios. Vamos a orar. Les pido por favor que déjeme permitir aquí, ok. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que sea un tiempo de mucha bendición para todo el cuerpo de Cristo. Espero que estemos pues ahí eh, felices, sobre todo compartiendo, por favor, si usted se ha unido ahí, comparta con sus amistades, comparta para poder ser de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Padre, gracias te doy en esta hora, en esta noche, por permitirme llegar ahí a una audiencia importante. Gracias, Señor, porque nos permites cada vez llegar con tu palabra y ser de edificación al cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo nuestro como ministros del Señor, como iglesia de Cristo. El objetivo principal de compartir tanto en las redes sociales como en la iglesia del Señor. El objetivo principal es ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Señor, ayúdame a poder, Señor, llegar con una palabra que sea de edificación. Gracias, Señor, te doy. También te pido, Padre, por aquellas personas que quizás están pasando momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de enfermedad. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, Señor, sea sobre cada uno de ellos y que se cumpla lo que dice en el profeta Isaías, que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Señor, bendice en este momento a cada una de las personas, aún los que me están viendo quizás ahí en los hospitales, quizás me están viendo allá dentro de las cárceles. Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas también, que les des una verdadera libertad y sanidad en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos llegar de esta manera a muchas personas también y es ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Señor, te doy gracias y permíteme, Señor, llevar con una palabra de edificar a tu pueblo. Amén. Bueno, yo quería conversar con ustedes en esta noche. Fíjese que he estado haciendo ahí varios estudios y entre los estudios que he estado realizando, pues el Señor me ha permitido ser de bendición también y poder compartir ahí algunas cosas que quiero analizar y ser de bendición para todos, ¿verdad? En este estudio que le pusimos con mucho amor, ¿verdad? Ahí analizando un poquito y viendo la, la temática, ¿verdad? Que hicimos, le pusimos ahí Nehemías, el perfil de un restaurador. Fíjese que hay mucho que conversar, hay mucho que hablar de este hermoso tema porque ahí estuve viendo la parte histórica, también la parte religiosa. Esto comienza muy hermoso con el tiempo de Esdras, muy amigo de Nehemías. Nehemías, un hombre de Dios, que estaba en un tiempo muy complicado. Como ustedes saben, Israel y los judíos estuvieron un tiempo de cautividad, en un tiempo bien complicado para ellos.
Y en este tiempo, pues, este hombre de Dios, Nehemías, que era un laico, no era un sacerdote, era un laico definitivamente, muy amigo de Esdras, quien comenzó la edificación del templo, ahí en el libro de Esdras. Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento, pero más sin embargo se une mucho al libro de Esdras. Esdras edifica, es la parte de la edificación del templo, la parte religiosa, pero Nehemías es la parte más que todo del laicismo, pero también de la parte política, ¿verdad? El uno tiene que ver más con la parte religiosa, con la parte espiritual, pero el otro tiene que ver más con la parte política, y esto nos llama mucho la atención. En el reinado de Artajerjes, ¿verdad? Obviamente usted sabe que pasaron muchas situaciones históricas, lo cual conllevó a años de esclavitud, años de cautiverio. Dios mismo, pues, cansado de toda la parte idolátrica de la nación de Israel. Ellos querían ídolos por todas partes. Entonces Dios permite, ¿verdad?, que el pueblo vaya cautivo y que va a Babilonia, usted ya sabe, donde pues lo que más habían eran ídolos. Y el pueblo, pues, cansado de esto, pide ayuda a Dios, y Dios, pues, en varias facetas les da la libertad y saca de la cautividad a su pueblo. Pero luego de esto, aproximadamente entre un periodo de 70 años, ¿verdad?, en que Esdras, después de la cautividad, aparentemente Esdras era un joven sacerdote. Cuando entró en la cautividad, Nehemías nació dentro de la cautividad, pero ustedes saben muy bien que Nehemías se preparó, aún siendo del pueblo de Dios, pero Nehemías se preparó y llegó a ocupar lugares de mucho privilegio en este reinado, llegó a ser copero del rey. O sea que políticamente escaló muy alto, muy profundo en los agares de este reinado. En todo eso, mis amados hermanos, ¿verdad? Después más o menos de 15 años después que Esdras comienza la edificación del templo, o la reedificación sería la palabra correcta, ¿verdad? Nosotros vemos a un Nehemías que aparece en esta historia, ¿verdad? Ya como un político, no como un religioso, sino como un político. Y él se preocupa y se recuerda de los suyos, por decirlo así. Y él ve la magnitud de los problemas que estaban pasando. Así que vamos a ponernos a estudiar un poquito, y comenzamos con el libro de Nehemías. Abra por favor ahí en la palabra donde usted está, abra por favor en la Biblia, y vemos nosotros que el perfil, yo le puse ahí el perfil de un restaurador. Entonces el perfil es una característica por la cual se puede distinguir a algo o a alguien. Esto es muy importante que lo sepamos, porque vamos a saber por qué razón le pusimos ahí pues el perfil de un restaurador. Entonces, para poder ir simplificando la enseñanza, decimos que el perfil es una característica por la cual se puede distinguir algo o alguien. O sea, el perfil es algo con lo que vamos a caracterizar a este hombre de Dios. Vamos a tratar una historia que en su tiempo se había dado por destruido, o se había dado por acabado, una situación bien tremenda. En realidad dice la Biblia que los muros y las puertas habían sido totalmente destruidas. Pero en realidad, amados hermanos, esto era el inicio de un nuevo tiempo, de una nueva gloria para el pueblo de Dios. Esto me encanta, esta historia me encanta porque está enmarcada y enlazada quizás a la vida que nosotros llevamos y conllevamos, a nuestra razón de ser y cómo nosotros llegamos a Cristo, cómo el Señor nos restaura, cómo el Señor nos enmarca en un nuevo camino, y cómo el Señor nos da un tiempo de gloria total para nuestras vidas, que es la que estamos viviendo el día de hoy. Pero entonces, hermanos amados, vamos a Nehemías, vamos al capítulo 1, versículo 1, a comenzar esta gran historia. Dice la palabra de Dios: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, capital del reino. Me interesa, es interesante saber
esto, hermanos amados, que Nehemías se encontraba en una situación cómoda, en una situación política muy importante y de mucha influencia, en una situación económica relajada, sin problemas, sin ninguna situación anormal, más bien estaba siendo de buena influencia en el reino donde él se encontraba. En esta perspectiva, en este cuadro, hermanos amados, algo sucede en este hombre. Este hombre que obviamente llamado por Dios, tiene un sentir, y el sentir de él se enmarca en preguntar. Versículo 2 dice, y llegó a Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, o sea, los judíos que llegaron a él, ¿verdad? Llegaron ahí, y él les pregunta. Entonces le pregunté por el resto de los judíos y que se habían librado del destierro por Jerusalén. O sea, él tuvo una inquietud. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con aquellos que salieron de la cautividad? Obviamente él no salió, él se quedó en el lugar, se quedó todavía en el reino. Ustedes saben muy bien que él estaba en una posición muy cómoda, no tenía por qué salir. Políticamente, pues él estaba totalmente relacionado y totalmente en una posición de honor. Entonces, los que salieron y regresaron precisamente eran los que estaban en algún tipo de problema. Y según lo que dice la Biblia, vamos a leer aquí en el versículo 3, el reporte que recibe él es tremendo. Dice, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad. Mire, hermano, al leer esto, créame, hermano, que me siento motivado de parte de Dios para decirles a ustedes que quizás estamos viviendo el tiempo, hermano. Me llama mucho la atención que en el capítulo número 9, versículo 25 del libro de Daniel, habla la palabra de Dios y dice que posiblemente y casi con exactitud comienzan las 70 semanas de Daniel en el libro de Nehemías, y estamos pasando ese tiempo ya de la reedificación de los muros y de las puertas, que ya vamos a hablar en un momento. Pero fíjense qué tremendo, hermanos amados, cómo el reporte que dan aquellos es impresionante de saber cómo el pueblo, aunque habían salido de la cautividad, estaban pasando momentos tan críticos, momentos netamente drásticos y dramáticos, hermanos amados, como pueblo de Dios. Hoy me ilustraba mucho la enseñanza del apóstol Sergio cuando hablaba, y los otros hermanos amados que estaban compartiendo en el retiro allá en El Salvador. Me llamaba mucho la atención que casi todos hablaron y conjugaron con un solo término, que es el término de la restauración propia de cada uno de nosotros. Y dice el reporte en el versículo 3, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación, estaban siendo humillados, aunque estaban libres, aunque estaban ya de regreso en su tierra, pero estaban siendo humillados, estaban siendo, hermanos amados, en una tremenda calamidad, ¿verdad? Que estaban enfrentando, yo creo, mucha pobreza, y tras de todo eso, una situación espiritual muy terrible, porque ya vamos a ver, las murallas de Jerusalén, dice el reporte, siguen derribadas con sus puertas y consumidas, mire qué tremendo, por el fuego. Y esto me impactó en gran manera, hermanos amados, porque cuando hablamos de puertas, aquí no estamos hablando quizás de una situación ya política de ellos, sino más bien de una situación espiritual. Usted sabe, hermano, que nosotros, el Señor habla y dice, yo soy la puerta, y le dice al pueblo de Dios, a la iglesia, que somos puertas también. También habla de los muros. Hermano, dice, nosotros seremos muros para nuestra hermana, aquella que no tiene pecho, dice en el libro de los Cantares. Entonces, los muros forman parte, no de la parte política, sino de la parte, hermanos amados, espiritual del creyente. Y me llama la atención esto sobremanera. Ahora, sigamos un poquito más. Cuando se habla de los muros y se habla de las puertas, se habla
se habla de la obra de Dios en ellos. O sea que la obra que Dios había hecho en ellos antes de la cautividad se había totalmente desolado, habían perdido la fe, habían perdido el interés para las cosas de Dios, habían perdido esa motivación de ser el pueblo de Dios. Tiene que haber sido terrible, tiene que haber sido tremenda. Yo le podría en este tema un enfriamiento espiritual. Los judíos estaban totalmente desolados, totalmente tristes, totalmente, hermanos amados, desanimados, humillados, siendo hermanos quizás por gente que les preguntaba dónde está su Dios y cosas como esa. Entonces aquí es, hermano amado, donde Nehemías escucha esto y mire lo interesante, cómo me llama la atención, y espero poder compartir este sentimiento con usted. Dice en el versículo 4 de Nehemías 1, cuando escuché estas palabras me senté. Y mire lo que le pasó a Nehemías. Me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Qué impactante, qué impresionante, porque Nehemías, sin ser sacerdote de Dios, Nehemías, sin ser parte del clero, sin ser parte del sacerdocio que militaba en aquel entonces, siendo simplemente un laico, Nehemías vuelve y pone sus ojos primero delante de Dios. Y dice la Biblia, dice aquí la palabra de Dios, que él se sienta, llora, le duele. Esto tiene mucho que ver con el liderazgo, con un perfil. Por eso le pusimos en esta noche a esta enseñanza hermosa el perfil de un restaurador. ¿Cuál será ese perfil? Alguien que ve la situación, alguien que ve quizás las murallas arruinadas, quizás ve, hermanos amados, las situaciones que no van bien. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el perfil de un hombre verdadero, de un hombre restaurador? Y la Biblia nos dice y nos enmarca que nosotros, el pueblo de Dios, somos restauradores. Ojalá que pudiéramos estar en este momento ahí y yo podría preguntar a la iglesia, ¿cuántos son restauradores? Que eso es a lo que somos llamados en realidad. Somos llamados a la restauración. Ahora, vaya conmigo un poquito allá. La primera cosa o el primer perfil que tiene que tener un hombre o una mujer que es restaurador, hermanos amados, es que es sensible a la obra de Dios. Aquí sucede algo con Nehemías. Aquí sucede algo importante en la vida de Nehemías. Y mire lo que pasa. Dice en el versículo 4, cuando yo escuché estas palabras, o sea, ¿qué le escuchó? Mire, Nehemías no criticó, Nehemías no se puso a decir, es que porque hicieron pecado, porque cometieron pecado, porque fueron a los ídolos y por culpa de ustedes mismos están así como están. No. Nehemías no cometió esa acción, ni siquiera lo pensó. Nehemías dice la palabra de Dios que cuando escucha las palabras, cuando escucha el informe de cómo están los judíos, cómo está el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que Nehemías se sienta y llora, hermano amado, por varios días. Esto me llama la atención y creo que le llama también la atención a usted, porque entonces quiere decir que Nehemías propuso dentro de sí una sensibilidad. No fue hace, hermano, perdone usted, pero no era el primero que estaba ahí. Hermano, acuérdense que habían sacerdotes, habían líderes religiosos, líderes espirituales, habían maestros, escribas, estaban ahí hermanos amados, toda la amalgama de ministros que estaban ahí en Jerusalén. Ya habían regresado a la cautividad, ya tenían aproximadamente entre 70 y 90 años ya ellos que estaban ahí, pero Nehemías aparece y ve que todo está destruido y todo el mundo conforme. Nehemías llora, dice que él se sienta, hermano, y llora, no por un momento, sino por largos días. Yo pienso que Nehemías estaba pidiéndole a Dios, ¿cuál es la estrategia para sacar al pueblo de esto? ¿No le parece a usted que es el mismo nivel en el cual nosotros quizás estamos? Quizás muchas veces nos convertimos en jueces en nuestras iglesias. Quizás muchas veces nos convertimos con la capacidad o creemos que tenemos la capacidad de juzgar a los demás
de juzgar el trabajo que se realiza, de juzgar lo que se está haciendo. Quizás en vez de juzgar, no podríamos ponernos en un lugar, en una posición de sensibilidad y preguntarnos delante de Dios, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer yo para ser un restaurador? ¿Qué puedo hacer yo, Dios mío, para poder hacer y restaurar a este pueblo, restaurar este ministerio, restaurar esta área que quizás está en conflicto, que quizás está en problema? Mire, Nehemías dice que él lloró. Ahora, un restaurador es sensible, hermanos amados, a la ayuda divina. Yo me quedé impactado, impresionado, porque Nehemías no va, escúcheme lo que le voy a decir con todo el respeto. Él era un hombre muy influyente, no nos olvidemos de eso. Él estaba en un puesto de mucha influencia. Él podía haber hablado con el rey y podía haberle dicho al rey Artajerjes, ayúdeme a restaurar a mi pueblo, y quizás lo hubiera conseguido, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero el objetivo de Nehemías no estaba en la tierra. El objetivo de Nehemías estaba clamar al Dios de los cielos y pedir ayuda divina, pedirle a Dios una bendición. Señor, ¿qué puedo hacer yo para restaurar a mi pueblo, al pueblo, a tu pueblo? Nehemías no estaba pensando, hermanos amados, de manera natural. Nehemías estaba pensando de manera sobrenatural. Nehemías estaba pidiendo a Dios con esa sensibilidad divina, ayuda a Dios. Ahora, a Nehemías no le importó, como le decía antes, no le importó la situación personal en la que él estaba viviendo. Él estaba cómodo. ¿Sabe qué me he puesto a pensar? Como hay muchas personas que quizás podrían haber dicho, a mí no me importa, eso no es problema mío, yo estoy bien, yo estoy resuelto, yo estoy aquí, soy copero del rey, yo estoy con mucha influencia, a mí no me falta nada. Eso es problema de ellos, como hay muchas personas que lo hacen. Ese es problema de aquel. Ese hogar que se está destruyendo es problema de ellos. Ese ministerio que se está destruyendo es problema de ellos. Esa persona que la vemos que se está destruyendo es problema de él por verse metido en problemas. Pero ¿cuál es nuestra posición delante de Dios para poder ser o tener un perfil de restauradores? A Nehemías no le importó su situación personal. Él estaba siendo sensible a las cosas de Dios. A él le preocupó cuando le dan ese informe. A Nehemías le preocupó en una forma tremenda y él dijo, hay que recuperar, hermano amado, esa sensibilidad que muchas veces las hemos perdido. A veces hemos perdido la sensibilidad a las cosas de Dios. Ya vamos a la iglesia hasta por ser religiosos. Simplemente detalles, hermano, quizás hasta de costumbres. Pero hemos perdido la sensibilidad de Dios para las cosas divinas. Y eso tenemos que preocuparnos mucho. No era el único judío que estaba ahí, era Nehemías, perdone usted, habían muchos y habían sacerdotes, habían escribas, habían gente del pueblo de Dios, gente que sabía que esto estaba mal, pero todo el mundo estaba insensible. Y cuando Nehemías escucha, hay algo que sucede en Nehemías. Hay una situación, una carga de parte de Dios para él tratar de resolver esta situación. Entonces, hermano, muchas personas pierden esa sensibilidad y ya no es muy importante si te congregas o no te congregas. Por ahí me decía uno, no, yo ya me estoy congregando por internet nomás. Yo ya estoy viendo por las redes sociales, yo lo veo a usted, pastor, por las redes sociales y ya con eso me basta. No, hermano amado, no podemos perder esa sensibilidad por ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que congregarnos. Perdóneme usted, yo sé que están habiendo estas situaciones tremendas que estamos pasando, como por ejemplo ahora, ahí me mandaron un videíto de la llamada inteligencia artificial. Ya se hizo en tal lugar el primer culto, hermano amado, con una predicación donde la inteligencia artificial pues tomó parte en este asunto. Y estamos viendo que todo va dirigido hacia una cierta comodidad y darle importancia que signifique y que merece el congregarnos, como la Biblia dice, que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ya mismo vamos a comenzar a tener pastores virtuales, donde ya no va a haber necesario de ir a una congregación, sino que todo va a ser en línea. Y eso es tremendo. Tenemos que tener cuidado, porque hermano, no podemos perder la sensibilidad por las cosas de Dios. Ya no importa el lugar donde fuimos puestos, cualquier lugar es bueno, y no es así.
Nosotros somos como un árbol que somos plantados. La Biblia dice en el Salmo que somos árboles plantados junto a fuentes de agua. Donde Dios te plantó, ahí es donde tú tienes que estar. No importa que sea un lugar de cañita, como decimos nosotros. No importa que sea un lugar, una chocita, pero es el lugar donde Dios te plantó y tú tienes que saber que esa es tu casa. Ese es el lugar donde Dios te puso. Eres el lugar donde Dios te puso un pastor para que sea una edificación en tu vida, para que te forme como un ministro en tu vida. Entonces, mis amados hermanos, es importante saber esto, que no podemos perder la sensibilidad espiritual que nosotros debemos de tener por la obra de Dios, por trabajar en la obra de Dios. Ahí pasaron un video de un lugar donde lo están edificando, donde el uno pinta, donde el otro pone adornos, donde el otro, hermano, ese es ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que le llamó la atención a Nehemías, que todos los muros estaban destruidos y las puertas destruidas, pero nadie hacía nada. Solamente quizás criticaban, solamente quizás juzgaban, solamente quizás hasta se echaban la culpa unos a otros, pero nadie accionó ni nadie tuvo la fuerza de parte de Dios para ser sensibles a lo que está pasando. Y muchas veces eso pasa. Estamos viendo que alguien necesita, hermano, y hemos perdido la sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad de parte de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo mencionó cuando habló de un buen samaritano. Obviamente, hermano, ya usted conoce la historia. El sacerdote religioso pasó a su lado, el publicano pasó por su lado y un buen samaritano tuvo misericordia de aquel. Y muchas veces estamos así. Hermanos, estamos tan llevados a la religiosidad, estamos tan llevados al bote de doctrina que tenemos en la cabeza y en el corazón y nos olvidamos de ser sensibles con el prójimo, nos olvidamos de ser sensibles con las cosas espirituales y ya no tenemos sensibilidad para esas cosas, sino que nos convertimos en jueces. He visto muchas personas que se convierten en jueces de los propios hermanos. He visto muchas personas que se convierten en jueces, ni siquiera como creyentes, sino en jueces de sus propios hermanos, como Caín y Abel. Esto es interesante. Ahora, hermanos amados, Nehemías estaba en una fortaleza en Susa. Quiero decirle esto. O sea, Nehemías podía haberlo tomado de una manera light, de una manera relajada. Nehemías podía haber dicho, bueno, a mí no me importa eso. Eso es problema de los judíos. Yo estoy acá bien. Yo estoy en Susa. Él se había quedado allá. Él estaba ahí en la capital del reino. Y él estaba en una posición cómoda, muy alta en ese lugar, que no tenía por qué cargarse con este tipo de problemas, ¿verdad? Pero de nada sirve tu posición o de nada sirve lo que tengas, de nada sirven las riquezas incluso personales si la obra de Dios no está bien o si no estás en el lugar donde Dios te puso. Esto es tremendo lo que estoy diciendo, hermanos amados, porque hay muchas personas que el día de hoy quizás van a decirme, pastor, creo que a mí me ha pasado eso. Yo llegué a la comodidad, estoy en un lugar de privilegio, estoy en un lugar quizás político. También le pasó a Esther, por ejemplo. Cuando Esther llega a la cumbre de su ministerio, por llamarle así, ella se encuentra siendo la esposa del rey. Y de repente su tío le dice, ¿sabes qué? Tenemos un gran problema los judíos. Y tú también eres judía. Y también vas a tener problemas porque han mandado un edicto en el cual van a matar a todos los judíos, le dice ella a su sobrina. Y ella le dice, tranquilo, hay sensibilidad en mi corazón, yo también soy judía. Y le dice, acuérdate cuál es tu verdadero nombre, tú eres judía. Y ella dice, sí, efectivamente, voy a ayunar y pon a ayunar a todo el pueblo de Dios. Yo también voy a ayunar con mis doncellas y voy a ir donde el rey y voy a hablar con el rey. Una sensibilidad es lo que le estoy explicando. Lo que le pasa a un hermano nos pasa a todos. La Biblia dice y enmarca que lo que le pasa a un miembro del cuerpo, el resto también lo siente. No podemos alegrarnos con la desgracia ajena. Ahí me dijeron alguna vez que alguien hasta se alegra cuando una persona cae, porque no es de mi ministerio, voy a alegrarme porque aquella persona cae. ¿Qué pasó? No podemos alegrarnos por la desgracia ajena. No podemos alegrarnos del mal que le está sucediendo a aquella persona. Tenemos que ser sensibles. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así no pertenezca a nuestra organización, así no pertenezca a nuestro ministerio. Es parte del cuerpo. Quizás es otra persona. Quizás va a otro lugar, quizás no se reúne, pero somos hermanos, somos comprados por la sangre de Cristo.
No que no nos diferencie, hermanos amados, el lugar, la ciudad, el pueblo donde nos congregamos. Somos solamente una sola iglesia de Cristo, y el día que volemos, hermanos, volaremos de todas las partes delante de la presencia del Señor. Y esto tenemos que tener nosotros mucho cuidado de caer en una posición dogmática y ser insensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Habían pasado casi 90 años que Israel ya había salido del cautiverio. 90 años. Esto me impresionó a mí. Ahí leyendo entre las historias, quizás la fecha no es exacta, pero hay una similitud. Esto me impresionó a mí. 90 años y nadie se dio cuenta que los muros estaban destruidos. 90 años y nadie tuvo la sensibilidad de darse cuenta que las puertas estaban arruinadas. ¿Qué le parece a usted, hermano? Quizás usted entra y sale de la congregación, que usted va y viene, pero no se da cuenta de lo que está pasando. Quizás hasta critica, quizás hasta juzga, pero se ha olvidado de ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Se ha olvidado o nos hemos olvidado quizás de buscar las cosas que Dios ama, de hacer las cosas que Dios ama. Nos hemos olvidado quizás, hermano amado, de lo principal. 90 años que habían salido del cautiverio y solamente Nehemías tuvo esa sensibilidad de parte de Dios para decir: esto está mal, esto tenemos que trabajar. Nadie había decidido reconstruir o restaurar los muros y las puertas antes que Nehemías. Es impresionante. Ni sacerdotes, ni religiosos, ni políticos, ni sabios de Israel. Nadie, hermano amado. Sorprendente esto que le estoy indicando. Habían pasado 2 generaciones aproximadamente y nunca nadie restauró nada. Los judíos tenían demasiada capacidad para hacerlo. ¿Sabe qué usted, hermano? Los judíos eran muy capaces para ver ellos mismos con sus propias manos haber restaurado todo. Pero aquí hay un gran problema. No se trata de capacidad, sino se trata de tener sensibilidad. Hay muchas personas que son muy capaces para hacer la obra de Dios. Hay muchas personas que están llenas de títulos. Hay muchas personas que tienen posición, jerarquía. Hay muchas personas que tienen muchas razones, hermanos amados, y mucha fuerza, incluso hasta capacidades económicas para hacer la obra de Dios, pero no tienen sensibilidad para la obra de Dios. Y esto no se trata, vuelvo y lo repito, de tener. Esto se trata de hacer. Nunca me voy a olvidar de una palabra que me dijo mi apóstol hace 19 años cuando me envió al Ecuador con cobertura apostólica. Jamás me voy a olvidar de esa palabra que está por ahí grabada en un video. Con lo poco desarrollarás mucho. No necesitamos tener demasiado. Lo que necesitamos es ser sensibles para hacer la obra de Dios. Necesitamos tener amor, corazón. Yo he visto gente que con lo poco que tienen, lo comparten con los demás. Que con lo poco que Dios los ha bendecido, pueden bendecir a los demás. Ay, no, pastor, estoy tratando de sacarme la lotería y cuando me la saque, ahí voy a ayudar a la iglesia. Estoy tratando de tener un buen trabajo, pastor, y cuando tengo un buen trabajo le ayudo. Estoy tratando de tener una buena posición y cuando tenga la buena posición voy a apoyar a la obra de Dios. ¿Saben lo que pasa? Cuando llegan nunca lo hacen. Porque esto no se trata de capacidad o de capacidades, sino se trata de ser sensible a la obra de Dios. Hay muchas personas que se fueron, quizás, hermano, porque se creyeron que tenían mucha capacidad. Quizás la tuvieron, pero no tuvieron sensibilidad para la obra de Dios. Y esto se trata de tener sensibilidad y no mucha capacidad. Qué tremendo estos, amados hermanos. Fíjese qué tremendo. Ahora, no permitamos, hermanos amados, que nuestra mucha capacidad anule la sensibilidad que tenemos de parte de Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Si podemos ayudar, ayudemos con lo poco. Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, va a ser infiel también en lo mucho. Esto es hermoso lo que estamos enseñando. Por eso es necesario tener, hermano amado, un perfil de un restaurador.
Porque a veces, hermano, queremos tenerlo todo para hacer la obra de Dios. Pero créame, hermano amado, por la experiencia que tengo, hermano, por la poca experiencia que tengo en el ministerio, no necesitamos más que ser sensibles a la voz de Dios para poder hacer su obra y para que Dios nos utilice de la forma que Él nos quiere utilizar. Qué hermoso, hermanos amados. Ahora, el punto número 2, o el segundo perfil para ser un restaurador, es que tienes que ser una persona que depende de Dios o dependiente de Dios, no de los hombres. Nosotros no dependemos, hermano, perdone que lo vuelva a repetir, de lo que tenemos, ni de lo que somos, ni de lo que la gente dice que somos. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Mire lo que la Biblia dice en la parte B del mismo versículo que estamos en estudio, en el versículo número 4 del libro de Nehemías. Primera Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ya usted ya sabe, se dolió. Pero viene la segunda parte. Viene la segunda parte de Nehemías, donde él depende de Dios y dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¡Qué hermoso! Esto me llamaba, yo me estaba, hermano, hoy conmovido, porque yo decía, ¿por qué no le fue a decir a Artajerjes que lo ayude? ¿Por qué no le fue a decir a sus compañeros políticos que lo ayuden a restaurar? ¿Por qué no fue a influenciar? Porque era un hombre muy influyente en el reinado de Artajerjes. ¿Por qué no se buscó unos 2 amigos de ahí, del palacio, y les dijo, ayúdenme, y que quizás hubieran colaborado con todo lo que ellos hubieran podido? Pero no, dice que él se olvidó de todo y buscó al Dios de los cielos. ¡Qué hermoso! El hombre con un perfil de restaurador es un hombre o una mujer que, hermanos amados, se pone delante de Dios y pone a Dios como su primera ayuda. Mire qué hermoso. Nehemías era un hombre muy importante e influyente. Era la mano derecha del rey. Era su copero personal. Pero él no confió en su propia fuerza, en su autosuficiencia o en su grado de influencia, sino que Nehemías pone todo delante de Dios. Y dice la Biblia que él ayunó y oró. ¡Qué tremendo! Un hombre que tiene un perfil, o una mujer que tiene un perfil de un restaurador, es un hombre que va al altar de Dios a poner todos los problemas que hay delante de la presencia de Dios. No es crítico, no es acusador. Pone todo delante del altar de Dios y le dice, Dios, ayúdame en esta situación. ¿Qué puedo hacer? Tengo mucha influencia, pero no sé qué hacer. Ayúdame, Señor, dame la visión correcta. Qué hermoso, hermanos amados. En Nehemías capítulo 1, versículo 11. Mire lo que pasó. Oh Jehová, mire la oración de Nehemías. Oh Jehová, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar a tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy. Mire qué tremendo. Yo le hago una pregunta. ¿No era próspero ya aquí él? Pero él no está pidiendo una prosperidad natural. Él está pidiendo a Dios algo sobrenatural, que Dios se mueva de forma sobrenatural. Y le dice, prospera, por favor, a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Entonces yo servía de copero del rey. Antes de ir a hablar con Artajerjes, con el rey, él le pide a Dios que le ponga gracia. ¿No le parece que esa fue también la oración de Esther? ¿No le parece que esa fue la oración de tantos hombres de Dios? Que antes de buscar lo natural, buscaron lo sobrenatural en la oración. Mire qué hermoso. Y me impacta esto, hermano. Perdóneme que estoy muy emocionado. Yo para darle enseñanza me emociono demasiado, hermano. Esto me lleva a ver la sobrenaturalidad de Dios y el gran amor de Dios a su pueblo, a su obra. Cómo Dios ama a su iglesia, cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios defiende a su pueblo. Mire qué tremendo. Entonces dice la Biblia, en los últimos días,
la gente confía más en sus propias fuerzas o en su grado de influencia que en el poder de Dios. Hoy en día estamos en ese tiempo. Los últimos tiempos se van a caracterizar por eso. Se caracterizan mucho porque dejan su primer amor. Fíjese usted, hay una de las iglesias del Apocalipsis cual el Señor le llama la atención y le dice, está bien, me gusta tu arduo trabajo, me gusta tu forma activa, me gusta cómo rechazas incluso a aquellos que están mal, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Trabajan en todo, todo es superficial, confían en la posición, confían en sus grandes lugares, confían en su grado de influencia, confían, hermano, en el número de personas que tienen, confían, hermano, en la economía que tienen, pero se han olvidado, hermano amado, en los últimos días de confiar más en Dios que en todo lo que tienen. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque esto nos puede llevar a un desequilibrio espiritual a nosotros, en poner la mirada en lo que tenemos y no en lo que no se ve. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que fe es la convicción. Entonces no estamos hablando de algo natural, estamos hablando de algo sobrenatural en el reino de Dios. Entonces, mi amado, no es un tema de amistades o de habilidades o de quién, porque de quién tú dependes. Hermano, no se trata de habilidades, sino se trata de quién usted y yo dependemos. Nosotros no dependemos de lo que tenemos en la mano. No dependemos de lo que tenemos, quizás, hermano, guardado. Nosotros dependemos solamente de Dios. Y eso es lo importante, hermanos amados. Quizás yo le estoy hablando a usted en esta noche, que quizás usted quiere hacer la obra, pero dice, no tengo cómo hacerlo. Si yo me pusiera a contarle el testimonio cómo levantamos la obra del Señor, no teníamos nada. Ni siquiera lugar teníamos. Pero pero sí teníamos una gran sensibilidad. No por ser grandes, no por tener un número de gente, sino sensibilidad por rescatar las almas para Cristo. Y mucha gente que se estaba perdiendo aquí en la ciudad de Guayaquil. Y tenemos que trabajar mucho todavía en sectores de influencia como la radio, como la televisión. Ir a los lugares quizás donde todavía están habiendo problemas fuertes. Hemos tenido un alto índice de delincuencia impresionante en nuestra ciudad en estos últimos 6 meses. Donde quizás los ministerios y ministros se han vuelto críticos de la ola de situaciones que se están dando. Pero yo me pregunto, ¿cuántos hemos llamado a oración? ¿Cuántos hemos llamado a hacer tiempos de ayunos? ¿Cuánto hemos convocado para que la gente se una, hermano, no con nuestra propia fuerza, sino con las fuerzas de Dios? Porque de eso es lo que dependemos nosotros. Nosotros dependemos definitivamente de las fuerzas que nos da Dios. Entonces, mis amados hermanos, un hombre de un perfil de un restaurador es un hombre que está sujeto a la autoridad. Es un hombre o una mujer que está definitivamente sujeto a la autoridad. Y mire lo que pasó aquí. Esto me impresiona. Versículo 2. Versículo 5 del capítulo número 2 de Nehemías, perdón. Y respondí al rey. Entonces ya oró. Ya vimos que Nehemías oró. Le pidió a Dios que le dé sabiduría para ir al rey. Antes de salir a hacer la obra de Dios, sale bajo el concepto primario de la autoridad. Y dice Nehemías, respondí al rey, si le agrada al rey y si tu servidor es acepto delante de ti, mire lo que le dice, envíame a Judá, al pueblo donde estaba ahí, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Ya tenía un claro objetivo. Pero mire qué tremendo. Yo le hago una pregunta a usted que está allá tras cámaras. Este hombre no era un hombre de influencia. No podía haber tomado la decisión, yo soy copero y voy a hacer lo que yo quiero. Yo estoy preparado, estoy capacitado, estoy apto de manera natural para hacer lo que yo quiero hacer. Puedo ir a restaurarlo. Nehemías no hizo eso. Nehemías se puso en las manos de Dios primeramente y en segundo lugar buscó su autoridad principal o su autoridad superior para solicitar que lo envíen, ser un enviado, ser un apóstolos,
ser un enviado del Señor. No es lo mismo que autonombrarse, como hay muchas personas. Dicen, no, yo tengo la capacidad, yo tengo el llamado, tengo el ministerio, a mí me llamó el Señor, me llamaron los ángeles, me llamaron de no sé dónde, me llamó la organización, y se autonombran ministros, se autonombran ministerios sin capacidad, con capacidad, perdón, pero sin autoridad espiritual sobre aquellos. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque Nehemías preocupó por eso. Envíame, rey, si a usted le place. ¿Y sabe qué? El ser un hombre sujeto a Dios o el ser una mujer sujeto a Dios trae mucha bendición, definitivamente. Mire lo que sucedió. Cuando tú dependes de Dios y te sujetas a tu autoridad, Dios te va a responder y te va a dar mucho más de lo que tú pensabas y lo que tú necesitabas. Esto me impactó a mí, porque cuando somos un hombre o una mujer sujeta a Dios, es verdad que nos van a bendecir, pero nos van a bendecir más allá de lo que nosotros pensábamos. Quizás nunca pensaste que cómo te está yendo hoy. ¿Por qué? Porque fuiste una persona sujeta a Dios. Mire lo que pasó. Nehemías solo quería permiso. Él no le pidió nada al rey. Y mire, esto es hermoso, porque Nehemías no fue con ninguna pretensión, no fue con ninguna petición especial de pedir quizás riquezas o dinero para ir a restaurar. Solo lo que él quería era ser un enviado, no enviarse a sí mismo. Nehemías quería ser un enviado para poder reedificar, porque para poder reedificar a otros, primero tenemos que ser enviados. Nehemías solo quería permiso, pero le otorgaron también muchos recursos. Mire lo que dice aquí, un restaurador no depende de un sistema, no depende de los números, usted depende de la voluntad de Dios, del Dios Todopoderoso. Esto es hermoso, hermanos amados. Cuando nosotros nos sujetamos al orden de Dios, Dios pone gracia en tu vida y las puertas y recursos se abren y permanecen abiertas para nosotros poder hacer la obra de Dios. Esto es hermoso, hermano amado, porque vemos que el rey no solamente lo envió, sino que lo envió con recursos económicos. Esto no se lo esperaba Nehemías. El rey le dijo, lleva todo lo que necesites para edificar a tu pueblo. Esto es hermosísimo, hermano. Pero ¿por qué sucedió esto, pastor? Definitivamente, porque era un hombre sujeto a Dios, era un hombre que había aprendido a sujetarse no solamente al Dios de los cielos, sino también en las autoridades que Dios había puesto sobre él. Entonces, el cuarto perfil, hermanos amados, de un hombre transmisor de fe, de un hombre reedificador, es que es un hombre que transmite fe, es un transmisor de fe. Es un hombre o una mujer que transmite fe a los demás. Aun cuando los demás no pueden, este hombre transmite. Nehemías 2:17, para ir avanzando por cuestiones de tiempo. Luego les dije, vosotros veis el mal. Mire, la gente ve el mal. La gente ve la complicación. La gente ve el problema, por decirlo así. Pero Nehemías le dice así. Luego les dije, vosotros veis el mal estado en que nos encontramos. Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y reedifiquemos la muralla de Jerusalén. No seamos más una afrenta. Mire qué hermoso, un hombre que tiene el perfil de un restaurador. Es un hombre que transmite fe a los demás. Es un hombre que no es un hombre antife, que cuando ve mal las cosas se retira, que cuando ve las cosas mal critica, que cuando ve las cosas mal hasta juzga a los demás, en vez de reedificar. Había una persona que por ahí dijo, ay, mire, está sucia esa parte de la iglesia, ¿por qué no la limpian? Y yo diría, ¿por qué no la limpias tú? Si tú viste que sucedió eso, si tú ves que se está cayendo en pedazos alguna parte, ¿no será que seamos nosotros actores en vez de ser hermanos jueces? Que seamos nosotros, hermano amado, parte de la edificación y de la reedificación, no parte de la crítica. No hay crítica constructiva. Hay una crítica que edifica, no hay ninguna crítica que edifica. Solamente hay posiciones que reedifican y de eso tenemos que ser nosotros. Entonces le dice, venid y reedifiquemos las murallas.
de Jerusalén y no seamos más una afrenta. Cambiemos de posición. El mundo muchas veces juzga precisamente, juzga, hermanos amados, a la iglesia por esta parte, porque son, hermanos, actores críticos. Somos críticos del mundo, somos críticos del pecado, somos críticos de las malas posiciones, somos críticos de las malas costumbres, pero ¿qué hemos hecho por cambiarlas? ¿Qué hemos hecho por cambiarlas, hermanos amados? ¿Qué hemos hecho por pedirle a Dios que cambie esta situación? Por lo menos estamos orando por eso. Qué tremendo, hermano amado. Entonces, versículo 18, les declaré palabra profetizada, palabra, hermano amado, hablada. Dice aquí, les declaré con la mano de mi Dios, como la mano de mi Dios estaba conmigo para bien. Y también las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Entonces esforzaron sus manos para bien. Qué hermoso esta palabra. Qué hermoso que la voz de un hombre dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, un hombre con el perfil de un reedificador, puede cambiar y puede, hermano, transmitir fe a los demás. Este hombre, Nehemías, vio las situaciones que estaban mal, pero no se conformó con eso, sino que este hombre comenzó a ser una parte activa en la obra de Dios. Comenzó a ser una parte, hermano amado, de influencia, no para sacar a la gente de la congregación, no para sacar a la gente del lugar donde Dios los había puesto, sino para decirle a las personas que podemos hacer la obra de Dios si tenemos fe, que Dios nos puede ayudar y Dios nos puede bendecir. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, se encuentra con un pueblo caído. Esto es tremendo, porque Nehemías se encuentra con un pueblo arruinado, con un pueblo caído. Los sacerdotes habían colgado los guantes. Hermano amado, estaba tremendamente el desánimo por todo lo que les estaba sucediendo. Dígame usted, ¿quién puede trabajar en un momento como hoy, donde todo el mundo habla de la delincuencia, donde todo el mundo habla de las estafas masivas que hay, donde todo el mundo habla de la inseguridad? Pero tienen que levantarse los reedificadores, tienen que levantarse los Nehemías a decirle a la gente, tranquilos, que Dios está con nosotros, Dios va a ser nuestra ayuda, Dios va a ser nuestro sustento en los momentos difíciles, Dios va a ser tu sanador en los momentos de enfermedad, Dios va a ser tu proveedor en los momentos de necesidad, Dios va a ser tu sanador en el momento de la enfermedad, Dios va a estar con nosotros. Se necesita gente que tenga un perfil de reedificador, hermanos amados, hombres y mujeres que estén parados en las iglesias con el propósito de infundir fe, de influenciar fe a los demás, a las demás personas. Esto es tremendo lo que hizo Nehemías. Nehemías, hermano, encuentra un pueblo tremendo. ¿Quién que habían estado por 90 años después de la cautividad, ahora estaban viviendo en ruinas? Esto es tremendo. Habían salido en 3 etapas por lo menos de la cautividad hasta que fueron libres totalmente, pero libres ¿para qué? Libres para ir a arruinarse allá. Hay mucha gente que la sacan del mundo, la sacan de la religiosidad, la sacan, hermanos amados, de las religiones y las meten a una cautividad, a una ruina peor dentro de las iglesias. Y tenemos que tener cuidado. Preceptos y situaciones que esclavizan a la gente en vez de darles libertad. Ahí estaba hablando una persona que habla del amor de Dios y tú mismo no amas. Personas que hablan del amor y ellos mismos no aman. Personas que hablan del perdón y ellos mismos no saben perdonar. Personas que hablan de amar a otros y ellos mismos no aman a otros. Son como entre propios hermanos se están matando y hablando mal. ¿De qué estamos hablando entonces? Gente que está insatisfecha, gente que está caída, gente que está desanimada. Eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Jerusalén. Entonces necesitaban un Nehemías que les ayude a levantar, que les digan esto no es así. Pero Nehemías fue un conector de fe, fue una conexión de fe que ellos tuvieron. Porque esto es tremendo, hermanos amados. Todo aquel que se acerca a ti será conectado a una fe sobrenatural. No, hermano, perdónenme que hay gente que hay que tenerle miedo. Porque dice, yo no quiero ni escuchar lo que esa persona dice, porque cada que esa persona habla un antife terrible. Pero hay personas que uno les agrada escuchar.
que usted va por un consejo y sale edificado y usted dice, gracias hermano, que Dios me lo bendiga, gracias por esas palabras. Hay un hermano con problemas en el hogar, un joven hermano, y va donde un hermano para que lo ayude y le dice, hermano, ¿qué puedo hacer? Divórciate, sepárate, déjala o déjalo. Hermano, qué tremendo que hay en los lugares, hermano, gente que no está para edificar, sino que está para destruir. Ay, hermano, este problema está pasando en mi iglesia, ¿qué debo hacer? Váyase, cámbiese de iglesia, váyase a otro lugar. Váyase de ese lugar. Y por ahí alguien dijo, es que, ¿qué pasa si esa cobertura ora por mí? Así estás mal, vete a otro lugar. Mentirosos hijos del diablo. ¿Cómo vas a sacarlo de un lugar donde Dios lo puso para que sea edificado en esa casa? Es tremendo lo que le estoy diciendo, pero es fuerte, pero es cierto. Hay gente que lo que destella en ellos es un espíritu de antife terrible. ¿Y qué es lo que hacen después? Lo sacaron y se apartaron y se fueron del Señor. O simplemente están en un estado de pasividad espiritual. No están buscando de Dios, no están edificándose, dejaron la doctrina, dejaron lo que aprendieron, dejaron todo lo que el Señor les había dado, dejaron el velo, dejaron las oraciones, dejaron la enseñanza, dejaron todo. Por causa de alguien que les infundió una antife. No fueron edificados. Por eso es necesario que se levanten los Nehemías con un perfil de reedificar el cuerpo de Cristo, no de destruirlo. Es muy tremendo estas cosas que estamos diciendo. La fe que tú portas va a ser más fuerte que el desánimo y el estupor que hay en el pueblo de Dios. Oiga, hermano, yo creo que para nadie aquí en Guayaquil en estos momentos es sorprendente lo que voy a decir. Pero usted va a la panadería, le hablan de los problemas que están pasando. Usted va a la carnicería, le hablan de las situaciones que están pasando. Va a la iglesia, ¿y qué es lo que primero dice la gente? Ya no quiero venir porque hay mucha delincuencia. Ya no quiero llegar porque nos pueden asaltar en el camino. Qué tremendo. Y hay otros que dicen, sí, también yo he pensado ya no venir. En vez de infundir fe y de ser de reedificación, lo que estamos infundiendo es un espíritu de temor, un espíritu de desánimo. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera temor, echa fuera todo temor que hay en tu vida el día de hoy. Y dile, Señor, yo voy a ir en el nombre del Señor, voy cubierto por la sangre de Cristo. Tenemos que ser portadores, hermanos amados, de fe, y esa fe, hermano, más fuerte que cualquier desánimo y que cualquier espíritu de estupor que hay entre nosotros. Dios lo hizo una vez y crea, mi amado hermano y amada hermana, que lo volverá a hacer nuevamente. Si Dios nos bendijo ya una vez, lo volverá a hacer siempre para nosotros. Dios siempre estará a nuestro favor. Dios siempre estará ahí bendiciéndonos y tratando de ser de bendición para nosotros. Voy un poquito rápido por el tiempo. Necesitamos entonces gente, hermano, conectados con la visión ministerial para que puedan ser un conector de restauración para otros. Perdóneme, pero en la iglesia estamos haciendo solamente una cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en una iglesia, pastor? A la iglesia vamos a conectarnos con la restauración. Todos los que vamos en la iglesia, desde la cabeza hasta el último hermano de la iglesia que llegó ayer, tenemos que tener en la cabeza y en el corazón un espíritu de restaurar a los demás. Dejar de ser críticos y comenzar a ser edificadores del cuerpo de Cristo. Comenzar a ser bendición para los demás, no ser una piedra en el tropiezo y en el camino de otros creyentes y otros cristianos, y ser edificación para otros. Todo el que se conecta contigo se va a avivar, no a desanimar. Usted quizás es del tipo de persona que todo el mundo que conversa con usted se va de la iglesia, o se va del lugar, o se va de la célula, se va del discipulado. ¿Y por qué se fue? Porque hablé con el hermano y el hermano me dijo un poco de cosas que más bien me desanimó. Claro, porque son espíritus, hermanos, que están contra la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos amados, muchas personas caminan en fe, pero hermano, poca gente habla en fe. Hay unos que dicen, yo camino en fe, sí, pero caminas en fe, pero tu forma de hablar no va conforme a tu caminar. Tenemos que aprender a caminar por fe, pero también tenemos que caminar a hablar por fe y hablar en fe y para fe. Hermanos amados, de nuestra boca tienen que salir solamente palabras de fe hacia los demás.
Aunque usted vea las situaciones como se ven, hermano amado, nosotros tenemos una gran noticia. Por eso se llama evangelio, que significa buenas nuevas. La bendición que traemos nosotros es una bendición que nos dieron del cielo. Buenas nuevas para la tierra. Eso fue lo que dijo el ángel a María. Hay buenas nuevas para todos ustedes. Ese es el mensaje principal de nosotros como iglesia de Cristo. El mensaje es llevar las buenas nuevas, no las buenas malas. No, por ningún lado podemos hacer eso. El restaurador debe de transmitir un mensaje de fe. ¿Usted es restaurador? Sí, pastor. Usted debe de aprender a transmitir un mensaje de fe con un lenguaje de que lo que Dios quiere para el pueblo de Dios, que eso sepa. No lo que yo creo que es, no lo que yo pienso, no lo que yo siento o lo que mi experiencia me dice, sino lo que Dios dice en su bendita palabra para el pueblo. Eso es lo que es. Ese es el mensaje que yo voy a transmitir, aunque todo lo vea gris, como dijo aquel profeta Habacuc, aunque en los establos no hayan vacas, aunque no haya fruto, aunque no haya nada, aunque no haya obreros dando mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. El Señor es mi escudo y Él es mi salvación. Así habla un hombre que tiene un perfil de restaurador. Es un hombre que transmite un mensaje que no viene de parte de sus sentimientos, que no viene de parte de su odio ni de su venganza, sino que viene de parte del Dios de los cielos para restauración al resto de los hermanos o de las personas que están allá. Dios, si Dios lo hizo con nosotros, también lo hará con ustedes y con los otros. Hay personas que dicen solamente a Dios a mí me bendice. Perfecto, pero también Dios puede bendecir a los demás. Y Dios avive la obra en medio de los tiempos. Mire qué tremendo. Este profeta se encontraba en un momento bien difícil, pero este profeta dice que Dios avive la obra en medio de los tiempos. Es tiempo de avivar. Es tiempo, hermano, en que Dios está afirmando la casa donde te puso para hacer un gran avance. Es tiempo de Dios. Si Dios te puso en un lugar ahí donde tú estás en Guatemala, estás en Ecuador, estás en Honduras, estás en Estados Unidos, donde Dios te puso es para afirmarte, no para que te pongas, hermano amado, a destruirte, sino para edificarte como cuerpo. Ese es el trabajo de Dios allá. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en este tiempo, de reedificar, de edificar el cuerpo de Cristo. Quizás tú ves muchos errores. Quizás estás como un crítico y el que termina haciéndose daño eres tú mismo, porque la obra de Dios siempre va a ser la obra de Dios. La obra de Dios siempre va a continuar, con nosotros o sin nosotros, pero la obra de Dios siempre va a continuar, mis hermanos amados. Número 5, es un defensor de la visión. Un hombre o una mujer con el perfil de un restaurador es un hombre defensor de la visión. Nehemías 2:19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, el eronita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos menospreciaron, porque hay gente que nos va a menospreciar, hay gente que va a hablar hasta sin motivo, hay gente que nos va a echar de menos. Por ahí me decían que había un hermano que decía, no, si esa no es una casa, y entonces, ¿qué es? ¿Qué somos entonces? Si no somos una casa, ¿qué somos? Somos una casa de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos comprados por la sangre de Cristo. Se burlaban y menospreciaban. Entonces preguntaron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Comenzaron hasta a hablar mal. Comenzaron a dar un falso discurso al rey. Comenzaron a intimidarlos. Pero en el versículo 20 dice Nehemías, le respondí diciendo, el Dios de los cielos, escuche bien hermano y escuche bien hermana, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Qué hermoso esto. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y reedificaremos, pero vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria al nombre de Dios en la ciudad de paz. Dios es el Dios el que nos va a prosperar. A nosotros no nos van a prosperar los políticos. A nosotros no nos van a prosperar las circunstancias.
A nosotros no nos va a prosperar los medios. A nosotros no nos van a prosperar los números. A nosotros nos prospera el Dios que nos llamó, el Dios de los cielos. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios, el número 6, tenemos que ser, para ser hombres reedificadores, con un perfil de reedificador, como Nehemías, tenemos que estar enfocados en la convicción que tenemos. Qué tremendo esto, hermano. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 7, pero sucedió que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Azoot oyeron que proseguían la reconstrucción de los muros de Jerusalén y que las brechas habían comenzado a ser cerradas, se encolerizaron mucho. Hay muchos que se van a enojar. Hay muchos que no les gusta. Hay muchos que no se alegran de verte como estás. Hay muchos que quisieran verte en el piso, que no te levantes. Hay muchos que quisieran verte, que no hagas la obra de Dios. Hay muchas personas que quisieran verte fracasar. Hay gente que hasta ahora para que fracases. Pero déjame decirte que el Dios del cielo te sostendrá. Versículo número 14, Nehemías 4:14. Después que inspeccioné, me levanté y le dije a los principales, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y combatid por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Firmes en una visión, firmes en una convicción. El hombre y la mujer de Dios está firme en sus convicciones, no en sus sentimientos. Firme en las convicciones de aquel que os llamó, dijo el apóstol Pablo. Ni lo alto ni lo profundo, ni nada nos podrá apartar del amor de nuestro Señor que es en Cristo Jesús. Dios nos llamó, Dios nos va a sostener. Dios nos llamó a una restauración y Él terminará la obra que comenzó en nosotros y la perfeccionará hasta el fin de los días. Nehemías capítulo 4, versículo 15 dice, sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado su plan, porque Dios les va a desbaratar su plan. Hay mucha gente que, como los hermanos de José, tienen un plan macabro para destruir la obra de Dios, para destruir a los siervos de Dios, para destruir la iglesia del Señor. Quizás están ahí entretejidos, ahí en reuniones, pero déjeme decirle que su plan macabro será devastado delante de Dios. Hay gente que hasta hace oraciones contrarias para que la obra de Dios fracase. Hay gente que se está reuniendo hasta con brujos para tratar de destruir la obra de Dios. Políticos que han buscado los brujos, influencias que se están haciendo. Ahí hay ciertas películas que han salido, hermano, que inclusive hay niños que están siendo afectados. Pero déjenme decirle que su plan macabro no va a tener un feliz final para ustedes. Dice que volvimos a todos los muros y cada uno volvió a su trabajo. Qué hermoso esto. Nos llegamos a la obra de Dios, no por un sentimentalismo ni por un sentimiento. Estamos abocados a la obra de Dios por las convicciones firmes que tenemos que nos da su palabra. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Qué tremendo tiempo. En Nehemías 6:14 dice lo siguiente: acuérdate, oh Dios, la oración de Nehemías. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Sanballat, aquellos que nos estaban haciendo daño, porque también vamos a ponerlos en la oración. Acuérdate de Tobías y de Sanballat, conforme estás a esas obras suyas, y también de la profetisa Noaida y de los otros profetas que trataban de intimidarnos. Mire qué tremendo. Gente que va a salir con profecías falsas, gente que va a decir así dijo Dios, gente que va a decir no edifiques el pueblo. Hay un pastor que me contaba una historia que llegó un hermano profeta y le dijo, Dios me dijo que no construyas el templo. Es tremendo, hermano. Y dijo aquel ministro de Dios, yo no lo escuché, yo seguí adelante en la obra. Y hoy en día es uno de los templos más grandes con mayor influencia. Van a haber gente que no quiere que la obra se edifique.
Van a haber personas que son piedra de tropiezo para la obra de Dios. Pablo también los vio mucho en su tiempo. Pablo vio muchas situaciones que pasaron en su tiempo en cuanto a la obra de Dios. Gente que les impedía a ellos continuar con la obra de Dios. Pero Dios es sabio. Alguien puede defender una palabra por emoción. Hay gente que es emocionalista y dice, yo soy creyente, creyente temporal. Pueden defender con palabras por emoción. Ayer, en estos días, se arrodillaba un político allá, creo que es de una provincia, y juraba por Dios que iba a hacer algo malo. Iba a matar a unas personas, decía aquel. Yo me sorprendí mucho. Usan la palabra por emoción, pero defender una palabra por convicción puede provocar un milagro, mi amado hermano. Cuando usted está con convicciones firmes de que Dios puede hacer la obra de Dios en medio de los tiempos, usted va a ver los milagros cómo se desatan de parte de Dios para el cuerpo de Cristo. Y nada ni nadie lo puede impedir. Gloria al nombre de Dios. Y el séptimo, tenemos que estar vestidos con su asignación. Si tú has recibido una asignación de parte de Dios, Dios te va a respaldar. Nehemías 4:22 dice, en aquel tiempo también dije al pueblo, cada uno quédese con su criado a pasar la noche dentro de Jerusalén, de modo que no sirvan de noche como centinela y de día como obreros. Qué tremendo. De noche estamos pendientes y de día estamos trabajando en la obra de Dios. No nos descuidemos en la obra de Dios. Estamos en un tiempo de visitación en nuestra casa. Estamos en un tiempo de bendición, pero no podemos descuidarnos. Tenemos que estar atentos, hermanos amados, porque siempre van a haber, hermano Tobías, siempre van a haber gente, hermano amado, que está tratando de destruir lo que Dios quiere edificar. Versículo 23, ni yo, ni mis compañeros, ni mis hombres, ni la guardia que me acompaña, ninguno de nosotros nos quitamos nuestra ropa y cada uno tenía su jabalina a su derecha. Dormimos con vestiduras, estamos vestidos con las vestiduras celestiales. Todo el mundo con su vestidura, todo el mundo bajo su cobertura, todo el mundo bajo la asignación que Dios le ha dado. Y por último, el número 8 del perfil de un hombre que es un reedificador es que sabe trabajar en equipo. Nadie quiere hacer más que nadie. Todo el mundo ocupa un lugar, una posición que Dios le dio y sabe hacer bien lo que Dios le ha dado. Así que mis hermanos amados, Nehemías 7:1 dice, y sucedió que después que la muralla fue reedificada, coloqué las puertas y fueron asignados porteros, cantores y levitas. Qué hermoso. Y luego puse a cargo de Jerusalén a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza, por ser un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Mire qué tremendo. Todo el mundo trabajando en equipo. No es por posición, lo hemos aprendido desde el principio. Nuestro apóstol y pastor nos ha enseñado desde el principio. No es por posición, es por ubicación en el cuerpo de Cristo. La obra de Dios se trabaja y se manifiesta por ubicación, no por posición. Aquí no estamos en una jerarquización de la iglesia, tampoco en un sacerdotalismo en la iglesia. Aquí cada uno cumple una función importante y preponderante en el cuerpo de Cristo. Cada uno edifica, cada uno cuida. Me llamaba mucho la atención cuando en una de las películas que más me ha influenciado y más me ha impactado y me encanta, hermano, perdone que nombre esto, que es la película 300, que es tipo de los 300 de Gedeón, ahí tiene algunas cositas que por lo menos ahí se asemejan. Y le dice Leónidas, aquel hombre, fiarte al traicionero, al que después los traiciona a ellos, le dice fiarte, le dice, cada uno cuida a un espartano, el uno cuida la cabeza y hasta el cuerpo del otro y así simultáneamente cada uno cuida a su hermano. Qué hermoso saber esto, hermano, que cada uno cuida a su hermano en el templo, cada uno cuida, cada uno es importante en la iglesia. Si hay alguno que no llegó ayer al culto, llamarlo, comunicarse, ¿qué te está pasando? Vente a la casa del Señor, no dejes de congregarte, no dejes de buscar de Dios. Aquí estamos en la casa de Dios con un propósito principal, que es la edificación del cuerpo, la edificación de nuestra familia, la edificación de nuestra casa.
Mire qué hermoso. Un restaurador no tiene problemas con el trabajo en equipo. Trabaja en unidad, sabe trabajar en una sinergia de equipo. Unos con otros van edificándose juntamente, como dice la Biblia. Piedra y hierro con hierro se aguzan, van trabajando y van siendo edificados mutuamente. Hermanos amados, qué bendición tan tremenda el poder compartir con usted el día de hoy, esta noche especial, esta pequeña enseñanza que hemos llevado y vamos a seguir llevando durante los días jueves para ser de bendición en el cuerpo de Cristo. Que Dios me los bendiga. Yo quiero hacer una oración. Permítame hacer una oración. 5 puntos especiales y específicos que tiene que tener un hombre, una mujer que es un verdadero restaurador en la casa de Dios. Un hombre que ha sido llamado para restaurar al cuerpo de Cristo. Número 1, es sensible a la obra de Dios. Número 2, depende de Dios para todo lo que esa persona hace. Es dependiente de Dios. Número 3, es sujeto a las autoridades. Número 4, es un transmisor de fe. Número 5, es un defensor de la visión que Dios le ha dado. Número 6, está enfocado en sus convicciones, no en sus sentimientos, no en lo que pasa alrededor, sino está enfocado en sus convicciones. Número 7, está vestido con su asignación, con su cobertura, con la cobertura que Dios le ha dado. Y número 8, sabe trabajar y trabaja en equipo. Ese es el perfil de un verdadero hombre y un verdadero mujer que es un restaurador, un reedificador. Vamos a orar. Voy a darle gracias y le doy gracias a usted por haber tenido ahí su tiempo de vernos ahí, estado en su hogar. Es una gran bendición para mí poder bendecir al cuerpo de Cristo de esta forma. Espero pues seguir mejorando cada día más las transmisiones, ¿verdad? Les rogamos ahí ciertas disculpas por aquellas situaciones que quizás a veces se corta o a veces el volumen, pero ya vamos a hacer todo lo posible para que cada día mejor Dios nos vaya bendiciendo y podamos salir como Dios quiere aquí en estas transmisiones. Que Dios me los bendiga. Padre, gracias por este tiempo muy hermoso de bendición. Ahí hemos tenido un tiempo de amor, un tiempo de mutuo acuerdo, Señor amado. Hemos puesto en oración a aquellas personas que están ahí pasando un momento difícil. Yo te ruego, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tú les des esa capacidad para levantarse como un solo cuerpo. Y aquellos que están allá, Señor amado, sabiendo que somos llamados a edificar, no a destruir. Estamos llamados a reedificar, no a ser críticos, no a ser jueces, sino a ser hombres y mujeres que edifiquemos el cuerpo de Cristo, Señor. Sabiendo, hermano amado, que tú dependes de Dios y que tú te sujetas a tus autoridades, Dios te va a responder y a dar mucho más de lo que tú pensabas. Padre, gracias te doy en este tiempo. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo de estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, saludos desde aquí de Guayaquil, de la Iglesia de Cristo de Benecer, aquí en Guayaquil, Ecuador. Ministerios de Benecer para todo el mundo. Que Dios me los bendiga.